Bien, pues buenas tardes a todos y todas, camaradas y amigos. En primer lugar, un turno de agradecimiento. Agradecimiento a la Carbonería por cedernos hoy en este acto este espacio tan especial, este espacio tan vinculado a la vida nocturna y a la vida cultural de la ciudad de Sevilla desde hace tantísimos años. El agradecimiento a Pisco, que está aquí, su responsable, que no nos puso ninguna pega, sino todo lo contrario, de Andalucía, por ofrecernos este acto. Y el agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a Mario Amorós, el autor de este libro, de esta biografía sobre Pasionaria, por querer estar hoy aquí con nosotros, lo mismo que mañana va a estar en Dos Hermanas, lo mismo que el otro día estuvo en Málaga, y lo mismo que va a estar en más lugares de Andalucía, o que estuvo en la fiesta del PCE hace poco más de una semana. Yo no quería comprar el libro antes, a pesar de que estuve en la fiesta del PCE. Lo quiero leer, ojear, repasar, después de este acto. En la breve intervención que voy a hacer, que es de presentación, no me quería ver tampoco condicionado por lo que dijera el libro. Después seguramente aprenderé mucho, como todos y todas las que lo compramos, sobre la vida de Dolores, sobre la obra de Dolores, sobre esa personalidad gigantesca de Dolores Ibárruri Pasionaria. Es la mujer más importante, no solo en la historia del movimiento socialista, sino en la historia política de la humanidad. La mujer viva más importante. Estas palabras no son mías, estas palabras son de una escritora y periodista norteamericana, Merle Walling, que tras una entrevista a Dolores hizo estas declaraciones en septiembre de 1978. Y quiero empezar con esto porque para los y las comunistas españoles Dolores es alguien nuestro, que es también alguien nuestro. Es una personalidad del Partido Comunista de España, del movimiento obrero en nuestro país. Es nuestra Dolores, es nuestra Pasionaria. Pero el papel de Dolores en el mundo trasciende la frontera y trasciende nuestras propias fronteras. La personalidad, la gran personalidad histórica de Dolores tiene carácter mundial. Carácter mundial. Yo he tenido oportunidad, con diferentes responsabilidades que he tenido, sobre todo en relaciones internacionales del PCE, de viajar por países de Europa, de América Latina, de África o de Asia, y en todos los lugares te encontrabas fotos de Dolores. En todos los lugares. Libros de Dolores o citas de Dolores. En todos los lugares. Estamos hablando de una personalidad gigantesca del movimiento obrero y comunista internacional. Para nosotros Dolores siempre ha sido lo que se ha repetido muchas veces, que no está de más repetirlo. Dolores, la mujer, madre, que es casar, hija, tejer, hilar y parir. La mujer, madre e hija de mineros. El día que llueve, como estamos en minas de cielo abierto, ese día no se trabaja y por lo tanto no se come. Y el día que tenemos la suerte de que no llueva, además en el País Vasco, pues ese día se trabaja y se come. La Dolores madre, por la figura de la madre idealizada en España. Luego otra cosa es el día a día de las madres. La mujer que pierde a 4 de sus 6 hijos. 4 de ellos en la España de la miseria de los años 20 y 30, y uno ni más ni menos que en la batalla de Stalingrado, en la lucha en la guerra contra el nazifascismo, en una Dolores que no quiso que su hija, por ser hijo de exiliado, tuviera ningún privilegio respecto a cualquier ciudadano soviético a la hora de defender la madre patria. Y
En la Dolores, por eso yo hablaba de ese carácter internacional de Dolores, grandioso de Dolores, que tenemos que conocerlo. En la Dolores que fue prácticamente, sin que tuviera que haber una jerarquía escrita, que fue la número 2 de la Internacional Comunista. En la práctica fue la número 2 de la Internacional Comunista, y después de desaparecer la Internacional Comunista, siguió siendo la número 2 en el movimiento comunista internacional. ¿Quién había junto al féretro de Palmiro Togliatti en su entierro en 1963 en Roma? Leonida Brezhnev y Dolores Ibárruri. ¿Quién era recibida como un jefe de Estado en Cuba, en Vietnam o en China? Dolores Ibárruri. ¿Quién tenía acceso directo con una simple llamada sin tener que pedir permiso ni tener que pasar 20.000 puertas? ¿Quién tenía acceso directo con el secretario general del PQ desde Stalin a Brezhnev? Dolores Ibárruri. O sea, no estamos hablando de cualquiera. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de una personalidad gigantesca que seguramente desarrollarán posteriormente tanto Ana Manuela, que es la responsable del área ideológica del Partido Comunista de Andalucía, como Miguel Ángel Bustamante, nuestro secretario político provincial, y fundamentalmente Mario Amorós, que es el que ha escrito y ha hecho el trabajo de este libro, y es el que se tiene que explayar y hablar de Dolores y esas cosas. Porque a pesar de eso nosotros seguiremos teniendo a Dolores como algo nuestro. En eso que planteaba yo antes de las madres. Y yo termino esta pequeña introducción, te da la palabra a Ana Manuela, con las últimas palabras de otro gigante, de Julio Anguita, en el entierro de Dolores Ibárruri, aquel 16 de noviembre de 1989. Ahora sueña con tu pueblo, descansa, duerme dulcemente, Madre Dolores. Eso es para nosotros Dolores Ibárruri, aparte de ser una gigante sin parangón en el movimiento obrero y comunista internacional. Os dejo con la camarada Ana Manuela. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha esto? ¿El micro sí? Se escucha. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Juan de, por la presentación. Yo voy a intentar también ser muy breve porque lo que nos interesa es lo que nos cuente Mario hoy. Lo primero, quiero daros las gracias por la asistencia. Yo creo que aparte pues es un sitio espectacular para hacer una presentación del libro, además volviendo también a la normalidad o a estar dentro de lo que puede ser la nueva normalidad después del COVID, y yo creo que da alegría ver ya los espacios así, aunque sea un espacio abierto, podemos estar un poco más relajados y un poco más, pues bueno, tranquilos con respecto a eso. Dar las gracias también a la dirección del Partido Comunista de Sevilla por organizar también este acto. Dar las gracias también a los ponentes y a los que nos acompañan hoy aquí. Yo cuando pienso en Pasionaria o en Dolores, ¿no? Me gusta pensar en dos cosas. Yo soy historiadora del arte, no soy historiadora, pero bueno, también creo que lo llevo un poco en eso, ¿no? En lo que es pues bueno, la cultura, ¿no? del trabajo dentro de la historia. Y pienso en dos cosas. Como militante del Partido Comunista y además dentro del centenario que, como sabéis, pues estamos en su celebración, que en realidad sería el 14 de noviembre, la fecha exacta del centenario del Partido Comunista de España, pienso en la figura de Dolores y no pienso en ella como alguien ajeno, sino como alguien que ha pertenecido a la construcción de la historia de nuestro partido, y además también pienso en ella como, pues bueno, una representante de la historia del movimiento obrero en España, ¿vale? Además, dentro del movimiento, dentro de lo que es la historia del Partido Comunista, y ya lo decía también Juan de Dios,
tiene un carácter internacional, porque ella, pues bueno, pues a pesar de que se exilia, pues es la secretaria general del Partido Comunista, y además yo creo que es la única o la primera mujer, ¿no?, dirigente dentro de, bueno, de la historia de España, la primera que pues bueno, que yo creo que tenemos que decirlo con orgullo, pues la secretaria general de un partido, ¿no? Y eso es digno de admirar, y no solo para la gente de izquierda, sino como dentro del movimiento feminista, como ya se referencia a Dolores incluso sin haber decidido ella ser esa figura tan importante, ¿no? Y luego yo creo que también lo que decía del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero en España, cuando ella, porque a mí esa parte me interesa mucho, yo vengo de una ciudad pues que es minera, ¿no? Y tiene un pasado histórico minero, y yo creo que eso es muy importante porque va a determinar el carácter que va a tener Pasionaria a lo largo de toda la historia y de todas las cosas que ella va realizando, ¿no? Cuando al calor de la Revolución de Octubre, de la Revolución Soviética, pues se están dando, aunque no con mucho éxito, la huelga de los mineros en el año 17, y ella, pues con esa relación que tiene pues su marido Julián, pues empieza a tener contacto con los mineros, y aparte porque ella, su pueblo, pues bueno, se dedica a eso, ¿no? Pero es de señalar cómo, pues bueno, siendo muy joven, ella ya pues participa de los primeros movimientos, de las primeras acciones revolucionarias, por así decirlo, ¿no? En ese ámbito, como puede ser venir de una familia de mineros, de una familia trabajadora, y cómo la situación de trabajar en la mina te atraviesa y pues bueno, te hace participar, ¿no? Y yo creo que eso, pues, bailando la historia de Dolores Ibárruri tal y como la conocemos hoy, y yo creo que eso es fundamental. Y voy a ser ya muy breve, este verano tuve la oportunidad de visitar pues el pueblo donde nació Dolores, y bueno, yo creo que visitar aquello pues es fundamental, porque ella contaba en otras de sus, bueno, en algún sitio sé que lo he leído, porque a ver, la verdad es que hay muchísimas biografías sobre ella. Cuando llegó del exilio a su pueblo y ya no existía ni su iglesia ni su casa, y era todo un boquete. No sé si alguna vez habéis visto alguna foto de lo que es la mina de Gallarta, y eso también pues me imagino que le tiene que marcar muchísimo, porque bueno, porque su origen, su inicio dentro de lo que es, pues bueno, tener ese papel representativo, pues me imagino que viene de ahí, de su juventud y de esos momentos históricos que se estaban viviendo allí. Eso al final pues te vincula y te atraviesa, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que no sé, yo el libro no me lo he terminado, la verdad es que, como decía un poco Juan de, también que nos cuente Mario y eso, que nos aporte luz a la figura de Dolores. Yo sí quiero también decir que le he estado echando un vistazo, y bueno, es brutal la bibliografía que tiene, las notas a pie de página. Me imagino que te has documentado muchísimo en todos los archivos que puede haber de su familia, en los archivos del Partido Comunista, y yo creo que es fascinante porque, bueno, pues eso, cada cosa pues la va documentando, y yo creo que es esencial recuperar la figura de Dolores en este sentido, porque al final también es la historia de nuestro propio partido, ¿no? Y como decía al principio, pues no puede ir desvinculada la una de la otra. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí, y le paso la palabra a Miguel Ángel. Y el cachivache. Ah, sí, sí. Esto es la falta de costumbre. Bien definido el cachivache. Es que no le puedo ahora. No para hablar, pero es para que no graben. O sea, no es para dar sonido, pero... Ah, o sea que no es un Esto no es para micro, grabar, ¿no? esto es porque están grabando. Ah, vale. Vamos, sonido no da, pero es necesario para la grabación. Bien, buenas tardes, camaradas, amigos y amigas. Agradecer, como han dicho Juan de y Ana Manuela, la presencia de Mario hoy aquí en Sevilla. Yo simplemente voy a
a dar unas claves del movimiento obrero internacional, del movimiento comunista, que impregnan la vida de Dolores y que condicionan también la vida de Pasionaria. 1917, Revolución Rusa, construcción del primer Estado obrero. La Revolución Rusa se da tras lo que Lenin llamó la bancarrota de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional apuesta que ante un contexto colonialista y una inminente guerra de las potencias colonialistas por el reparto del mundo, el movimiento obrero debe en esa guerra en vez de participar apoyando a los gobiernos burgueses, a sus gobiernos nacionales en la lucha por los intereses imperialistas, aprovechar la Primera Guerra Mundial para hacer la revolución. La mayoría de los partidos socialdemócratas, llegada la guerra, no siguen esa directriz y eso produce una división en el seno del movimiento obrero entre el movimiento comunista y los partidos socialdemócratas. Esa crisis que Lenin llama la bancarrota de la Internacional da lugar, después de la Revolución Rusa, a la creación de la Tercera Internacional, que se da en el año 1919 y que suscita un debate en España. Se invita a 40 organizaciones socialdemócratas, que eran los partidos revolucionarios en ese contexto, y en ese marco se produce una crisis en el seno del Partido Socialista Obrero Español, que era un partido marxista, ¿vale? En el año 1920, las Juventudes Socialistas, que aprueban la incorporación a la Internacional, crean el Partido Comunista Español, y en 1921, en el marco de un congreso extraordinario que se da en el PSOE y que no acepta los 21 puntos que marca Lenin para la entrada en la Internacional Comunista, se produce una nueva escisión, que es el Partido Comunista Obrero Español, que junto al anterior partido de la Juventud Socialista fundan en noviembre del 21 el Partido Comunista de España, ¿vale? Dolores creo que nace en 1895 y por tanto la revolución como la creación del partido donde participa marca su vida. En ese aspecto, deciros que el PC, que se crea en 1921, tiene una fuerza que no es desdeñable, tiene una fuerza importante con 80 agrupaciones en el conjunto de España, en todas las regiones salvo Castilla y León y Extremadura, y tiene importante implantación en Asturias con 1.500 militantes, en Bilbao y expectativas en Madrid y en Barcelona. Dolores Ibárruri y Julián Ruiz, que era su pareja, militan en el Partido Socialista en el año 1918-1919 y a partir de 1920 participan en la fundación del PC en Vizcaya, ¿vale? Posteriormente el PC, va ganando también influencia en Sevilla, en nuestra provincia, fundamentalmente en la capital, con el paso de los sindicalistas de la CNT, de José Díaz, de Adame, de Licado, Mige, al Partido Comunista de España. Eso está muy bien descrito, el contexto del Partido Comunista de España en la biografía sobre José Díaz, que el historiador Alejandro está aquí presente, realiza, que es un gran trabajo y que también recomiendo. Ese paso de sindicalistas de la CNT que controlan distintas federaciones en Sevilla permite que Sevilla se convierta también en la cuna del comunismo en España. 1931 se proclama la Segunda República. El PC tiene poca implantación durante la Segunda República y poca trascendencia en la proclamación. De hecho, se salió pidiendo abajo la República Burguesa, viva los soviets, ¿no? El famoso cartel de Saturnino Barneto. Se produce en 1934, ya bajo la dirección de José Díaz, se produce un viraje estratégico en el marco de la Internacional, del Comité. Se produce un viraje que es el cambio de la estrategia del tercer periodo de
de guerra de clases a la construcción de frentes interclasistas, de los conocidos como frentes populares. Ese viraje, que marca también el crecimiento del Partido Comunista de España, se da por distintos elementos, no tiene una causa única, pero sí tiene una serie de circunstancias que condiciona fundamentalmente el auge del fascismo en Europa. Además, uno de los dirigentes que gana más peso en el comité es Dimitrov, que sufre personalmente la dureza y la crudeza del fascismo. Otro elemento que permite el cambio en la estrategia del movimiento comunista es la necesidad de la URSS de construir también una política exterior con alianzas. Stalin se acerca a Francia y evidentemente si el número uno del movimiento comunista internacional puede relacionarse con los burgueses franceses, con los no comunistas, pues la Federación Francesa de la Internacional tendrá derecho también de interlocutar y de construir alianzas con otros sectores del movimiento obrero en Francia. Y por último, las experiencias de las distintas secciones de la Internacional, fundamentalmente Francia, España y también Italia. ¿Vale? En Francia se produjo, tras una manifestación de la ultraderecha fascista donde hubo muertos, se produjo en junio del 34 la conferencia de Ivry, donde el Partido Comunista francés rompe con la política de clase contra clase y pide establecer una alianza formalmente al Partido Socialista francés, a la Federación Socialista, que responde afirmativamente ese mismo verano. ¿Vale? Posteriormente, en octubre, además, se suman los republicanos, construyendo ya un frente interclasista que supone la construcción del Frente Popular en Francia. Y en España también, en ese contexto, en 1964 también, el PC en septiembre entra también en las alianzas obreras, ¿vale? Por lo tanto, se produce un cambio estratégico fundamental que permite al partido, que no tiene una gran participación en los sucesos de Asturias del 34, y ganando progresivamente influencia, ¿vale? En este contexto, Dolores Ibárruri, ya como dirigente del partido, participa en el año 35 en Moscú, en el 7º Congreso de la Internacional Comunista. De hecho, cruza los Pirineos a pie con José Díaz y tiene el honor, además, de inaugurar o de dar el discurso de inauguración del evento, del cónclave de los comunistas. Lo que supone también nos da a entender también el reconocimiento internacional que gana ya el PC con José Díaz ante el movimiento comunista internacional. Es elegida también diputada del Frente Popular y dirigente en primera línea del Partido Comunista, y el 19 de julio de 1936 pronuncia en un discurso de radio, el PC le encomienda intervenir en la radio frente al golpe de Estado, el no pasarán. ¿Vale? En ese contexto, el Partido Comunista de España se convierte en la fuerza fundamental de la defensa de la República y de la democracia. Gana mucho prestigio a partir del 6 de noviembre, cuando el gobierno de Largo Caballero decide trasladar el gobierno de la República ante la llegada de los fascistas a Madrid, que están en las puertas de Madrid. Largo Caballero traslada el gobierno a Valencia y en Madrid se quedan resistiendo fundamentalmente el Partido Comunista y también la CNT, pero el Partido Comunista tiene mucha más capacidad organizativa y además José Díaz, ya con un estado de salud delicado, decide permanecer en Madrid. Madrid resiste, bajo el lema no pasará, y el PC se convierte desde entonces en la fuerza motora de la resistencia contra el fascismo en España y obtiene un gran reconocimiento y aumenta exponencialmente su afiliación, ¿no? Se hablaba de 500.000 de militantes y se convierte en el segundo partido comunista más importante del mundo después del Partido Comunista de la Unión Soviética. Finalizada la guerra, como bien sabéis, los y las comunistas
participan también en la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el fascismo, y en ese marco Rubén Ruiz, de los 6 hijos que tuvo Dolores, creo 4 mueren por la pobreza y la precariedad del ambiente y de la situación, de las condiciones materiales de vida, y Rubén muere en la defensa de la batalla de Stalingrado. Fueron más de 200 los españoles republicanos que murieron defendiendo la Unión Soviética. Eso marca enormemente también la vida de Dolores, que recibe un impacto muy importante, ¿vale? En 1959 es elegida como presidenta del PC, ¿vale? Con Carrillo como secretario general, y en 1977 es la única diputada que repite después de las últimas Cortes Democráticas de 1936. El PC obtiene 19 diputados, una de ellas es Dolores Ibárruri, ya convertida en un mito y en un referente del movimiento comunista internacional. ¿Vale? Posteriormente, en el 79 nos fuimos a 23, ya sin Dolores, pero creo que el diputado por Jaén está por aquí también presente en el acto en el año 79. Y posteriormente, en el 82, el PC, inmerso en una crisis promovida por los grandes poderes también, donde se promueve la figura de Felipe González, las deserciones casi a diario de cuadros comunistas, de militantes comunistas, pasa a 4 diputados en 1982, son las elecciones que gana Felipe, y Dolores apoya, tras la dimisión de Carrillo, apoya a Gerardo Iglesias. Se convierte, por tanto, en la mujer más importante del siglo XX y, como han dicho en las intervenciones anteriores, en un símbolo no solamente nacional, sino internacional del movimiento obrero y, en concreto, del movimiento comunista. Nosotros celebramos este acto de reconocimiento a Dolores Ibárruri en el marco del centenario, como decía al principio, del PC, 1921-2021, y en ese sentido reivindicamos la figura de Dolores, la figura de Pepe Díaz también, como hicimos en el acto provincial del centenario, como los 2 grandes baluartes del movimiento comunista español, los 2 grandes dirigentes, en un partido que tiene una historia viva, donde la militancia juega un papel fundamental, y en un partido que, además de recordar a su figura histórica, lo proyectamos también como un partido de futuro, un partido que, como aspiraba Lenin a la revolución y a la transformación, aspira también hoy, en el siglo XXI, a la transformación revolucionaria de España. En ese sentido, creo que es un acto importante de memoria de nuestra historia, pero también de afirmación de que queremos construir un Partido Comunista de España fuerte, capaz de dirigir a la clase trabajadora y capaz de organizar la revolución. Muchas gracias y os dejo con Mario, que entiendo que es el protagonista hoy, que nos contará con más detalle la vida de Pasionaria. Sí, estás hablando, ya se te olvida que tienes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los camaradas del Partido Comunista de Sevilla y de la provincia de Sevilla por la invitación, a Juan de, a Ana Manuela y al camarada Bustamante. Muchas gracias a todos por venir. El 18 de julio de 1936, era sábado, y Mundo Obrero, que era un diario vespertino en aquel momento, salió a la calle era un periódico tamaño sábana, gigante, con un titular que decía: ¡Viva la República Democrática! Mundo Obrero recogía en ese titular el comunicado del Ministerio de la Gobernación, el Ministerio del Interior de la época,
de las 8:30 de la mañana, aquel sábado 18 de julio, que decía que el golpe de Estado que se había producido la tarde anterior en el Protectorado Español de África, en Ceuta, en Melilla, en Tetuán, estaba en vías de ser aplastado. Estaba a punto de ser aplastado el golpe y que la sublevación militar iba a extinguirse y iba a restaurarse la normalidad en toda España. Aquel día sábado, la dirección del Partido Comunista de España estaba reunida en su sede, en la sede del Comité Central, en la calle Piamonte número 4 de Madrid, en el barrio de Chueca, contigua al número 2 de la calle Piamonte, donde estaba la histórica Casa del Pueblo Socialista. Allí llegaron aquella tarde y aquella noche centenares de obreros de todos los oficios de Madrid, concentrándose para intentar averiguar qué pasaba. El camarada... y ella empezó a trabajar como sirvienta en una taberna de la Arboleda, cerca de Gallarta, que aún existe, hoy se llama un bar con un nombre en euskera que aún existe hoy. Allí iban los mineros y los patronos, iban a comer, algunos se hospedaban. Allí conoció a Julián Ruiz, una de las personas importantes en su vida, por eso que se casó con él en febrero del año 16, y Julián era un militante obrero y socialista incansable. Desde los años 13, militante de la Juventud Socialista, participó en todas las huelgas de la minería vasca. Había huelgas el año 3, el año 90, que fue 1890, la primera huelga moderna en la historia de España, el año 3, el año 10, el año 12, Julián estaba en todas las huelgas, y como Dolores escribió en su primer texto autobiográfico para Internacional Comunista, que se conserva en su archivo personal, el año 33, en Moscú, Julián era una persona con poca instrucción, pero con una capacidad de transmitir las ideas revolucionarias formidable. Y de la mano de Julián, esa niña que había participado en la apostolado de oración, que iba a misa, que vestía a la Virgen de la iglesia de Gallarta, se transforma en 1 año y medio de matrimonio en una militante obrera que fabrica explosivos para la huelga general del año 17 con un gran entusiasmo. Ese año 17 decisivo en la historia de España por el trienio bolchevique y sobre todo por el impacto, como muy bien explicaba el camarada, de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia. La propaganda del partido, dirá en los años 50, la presentará como uno de los artífices de la creación del partido, pero su protagonismo fue en la cuenca minera vizcaína, un protagonismo no menor, con el trabajo político en una zona donde el partido inicialmente tuvo mucha fuerza. El sindicato minero de Vizcaya, que pertenecía al UGT, lo dirigían los comunistas, el sindicato de la metalurgia también, con Leandro Carro, que fue diputado del Frente Popular. Y la singularidad de Dolores, ella que es ama de casa, que ha dado a luz a su hija Esther el año 16, que morirá a los 2 años, que da a luz a Rubén el año 20, que dará a luz a trillizas en un parto con un médico llegado a última hora en julio del año 23, la singularidad de Dolores es que es ama de casa, escribe artículos en la prensa obrera. Y el primer artículo, Semana Santa del año 18, en un periódico que no se han conservado ejemplares, el Minero Vizcaíno, el órgano del sindicato minero de Vizcaya de la UGT, Dolores Ibarruri firma su primer artículo con un seudónimo, Pasionaria. Siempre dijo que era que era Semana Santa, la semana de pasión, el Calvario en la cruz de nuestro Señor, y de ahí tomó ese apodo. Hay una película de cine mudo, Pasionaria, del año 15. Hay un devocionario llamado Pasionaria de 1873. Hay distintos pasionarias pululando, una obra de teatro también, que a lo mejor alguna de ellas intervino en que en su memoria esa palabra bailara junto con la Semana Santa de Pasión. Curiosamente, muy lejos de Vizcaya, en ese mismo momento histórico, años 16, 17 y 18, el que será después su amigo y camarada Pablo Neruda, Ricardo Neftalí, Eliezer Reyes Vaso Alto, adoptará también un seudónimo. En ambos casos, Dolores, para que sus padres, que habían desaprobado su matrimonio con Julián Ruiz, no se enfadaran más con ella, y Neruda, para que su padre, que detestaba a los poetas, no se enfadara más con él. Bueno, así nació Pasionaria, el seudónimo con el que Dolores firmará la mayor parte de sus artículos hasta la derrota de la República en la guerra. A partir de la derrota de la República en la guerra y del exilio, jamás volvió a firmar un artículo con el seudónimo de Pasionaria. Siempre los firmó con su nombre, Dolores Ibarruri. Años 20 muy duros, una maternidad trágica, pierde 4 niñas, algunas de ellas recién nacidas, en circunstancias dramáticas. El libro suyo, El único camino, es un libro todavía hoy muy útil para los historiadores, sirve muy bien para recrear esa Vizcaya que ella conoció y en la que se forjó
como dirigente comunista, unos años terribles, de un gran dolor, evidentemente, de grandes privaciones, como decía Juan de también, esa precariedad del salario del minero, y en el caso de Julián, constantemente represaliado y perseguido por los patronos y después también por la dictadura de Primo de Rivera. La segunda encrucijada se da en el año 31. Es miembro del Comité Central desde marzo del año 30, participa en los primeros mítines comunistas en Vizcaya para las elecciones de abril del 31 que traen la República, es candidata a las Cortes Constituyentes de junio del 31, en las que las mujeres no podían votar, pero sí ser elegidas, y Dolores fue candidata por Vizcaya, por Barcelona al mismo tiempo y por otras provincias. El partido sacó 60.000 votos en aquellas elecciones, obviamente ningún diputado, y esa mujer, que ya tiene 36 años casi, el secretario general del partido, José Bullejos, se la lleva para Madrid para trabajar. Bullejos había vivido mucho tiempo en Vizcaya y conocía a Dolores. La llevan a Madrid a trabajar en Mundo Obrero, que está en proceso de transformación en periódico diario, y Dolores, que ya escribía en La Antorcha y antes en el periódico comunista de Vizcaya, La Bandera Roja, llega a Madrid sola el 30 de septiembre del año 31, y al mes siguiente es detenida por la policía porque la buscaban por un suceso en el que ella no, se había visto envuelta por proteger a camaradas, un suceso grave por el que es detenida en la cárcel de mujeres de Quiñones y llevada a juicio a Bilbao por la Guardia Civil en tren. Estará en prisión hasta enero del año 33 con un intervalo de 4 meses y le da tiempo a venir a Sevilla, al cuarto congreso del partido que tiene lugar en Sevilla, muy bien reconstruido por el periódico La Libertad de Sevilla, que Alejandro tuvo detalle de mandarme las noticias de esos días y que he podido relatar ese congreso gracias a la prensa sevillana de aquel tiempo, y vuelve a la cárcel después del cuarto congreso. Sale en libertad en enero del año 33 en un momento clave. Hitler toma el poder en Alemania y a partir de ahí empieza el viraje lento, no tan rápido como dijo la historia oficial del partido, lento hacia la política del Frente Popular. En marzo del año 33 hay un mitin ya del partido en Madrid donde se llama la Unidad Antifascista. Dolores firma con Ramón J. Sender, con César Falcón, con Irene Falcón un manifiesto el 1 de abril del 33 llamando a crear ese también frente antifascista. Otro hecho importante, muy importante, es su primer viaje a la Unión Soviética, diciembre del 33, y ahí manda una carta. Fijaos, Dolores hablando ante el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista por primera vez, como delegada del PC, junto con Jesús Hernández, y después en enero hablando ante el Congreso del Partido Bolchevique y ante Stalin. Imaginaos, para Dolores, de manera muy gráfica, ella relata a la dirección del partido lo que significó para ella eso, en una carta de febrero del 34, donde dice a los camaradas de la dirección que volver a Vizcaya a sembrar patatas lo descartaba definitivamente, porque ya tenía añoranza de su tierra. Amaya y Rubén se habían quedado inicialmente en Euskadi con la hermana de Dolores, Teresa, y con Julián, y a partir de ahí, en lo personal, se da el compromiso definitivo con asumir que era dirigente comunista en un momento muy importante de ascenso del fascismo en Europa, que le lleva a crear en julio del año 34 el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Es el embrión de la agrupación de mujeres antifascistas que en la guerra conocerá una gran expansión, dirigido por las camaradas comunistas, pero donde también participan mujeres de los partidos republicanos burgueses y algunas mujeres socialistas. Ese Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo será el que, con el nombre de Proinfancia Obrera, después de la Comuna de Asturias, evacuará centenares de niños de las familias de mineros asturianos que son acogidos en distintos puntos de España. Es realmente espectacular, emocionante leer en Mundo Obrero la acogida de esos niños cuando llegan a Madrid en tren por el pueblo madrileño. Es algo espectacular, como recreado en la prensa. Eso fue muy importante para la creación del clima emotivo, no solo político, sino emotivo, que llevará al Frente Popular tras el 7º Congreso de la Internacional, en el que Dolores está con Pepe Díaz y con otros camaradas del partido, y esas elecciones claves del 16 de febrero, donde es elegida diputada por Asturias y donde ya es una figura de talla nacional. El nuncio vaticano, después de las elecciones, manda una carta, el embajador vaticano en Madrid, al cardenal Pacelli, ministro de Asuntos Exteriores del
del Papa, del Vaticano, y le cuenta del ascenso preocupante de los comunistas en España y destaca la figura de Dolores. Era una figura evidentemente mujer que llamaba la atención, y tendrá un gran protagonismo ya también con varios mítines en las ventas muy importantes con Rafael Alberti, y algo muy, muy importante porque la extrema derecha lo recupera cada cierto tiempo, y al camarada seguro que le tocará volver a escuchar en las Cortes porque siempre lo sacan, ¿no? El famoso debate del 16 de junio del año 36, que a pesar de que Ian Gibson y Alejandro Sánchez Moreno en distintos trabajos han explicado en qué consistió, hay que volver a explicarlo, y yo lo hago en el libro. Dolores jamás amenazó de muerte a Calvo Sotelo, el propio biógrafo de Calvo Sotelo ha reconocido que no fue así, y lo que Dolores hizo aquel día en ese tan recordado debate parlamentario fue confrontar con José María Gil Robles. Gil Robles, que en sus memorias No fue posible la paz, reconoce el gran discurso de Dolores esa tarde en el Congreso, de manera gallarda lo reconoce, ¿no? Es un discurso memorable, que a Dolores le encargaron a las 12 de la mañana de ese día. Ella lo contó en un pleno del Buró Político en Bucarest el año 56. 3 horas antes la llaman y le dicen: oye, que no habla Pepe, que hablas tú esa tarde en las Cortes. Y tuvo que preparar un discurso que, si uno lo lee y lo piensa en ese país polarizado, es de una gran brillantez, y que da cuenta de que Dolores tenía capacidades innatas y que se había preocupado de formarse políticamente, porque dejó por los suelos a Gil Robles y a Calvo Sotelo, que habían ido allí a denunciar el supuesto caos del Frente Popular, y Dolores lo que hace es denunciar la conspiración en marcha contra la República, que llevará al golpe de Estado el 17 de julio, y después, por el apoyo decisivo de las potencias fascistas, a esa guerra civil que todos tenemos en la cabeza de 3 años, que ocupa 3 de los 14 capítulos del libro, y en el que, bueno, he citado una gran cantidad de prensa comunista, la documentación del partido, los plenos, la política del partido, los momentos de gloria como la defensa de Madrid, la epopeya de la defensa de Madrid, la llegada a las brigadas internacionales, también los momentos más difíciles para la izquierda, en el año 37, el apoyo del partido a la política de Negrín, de resistencia, ese gran estadista republicano que tuvimos en don Juan Negrín, que fue capaz, como también hizo Dolores el año 36 en el Velódromo de Invierno en París, de decir que si las potencias democráticas no ayudaban a la República Española, vendría la guerra en Europa. Está en el libro ese discurso memorable en el que dijo: es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, esa política de resistencia que se apagará después de la batalla del Ebro, y sobre todo en la conferencia de Múnich, cuando Chamberlain y Daladier capitulan ante Hitler y le dan vía libre para que ocupe los Sudetes y para que Checoslovaquia caiga en manos de la Alemania nazi. En ese momento, el esfuerzo último de Negrín de retirar a las brigadas internacionales, que da paso a ese último momento unitario del pueblo republicano, que se reúne en Barcelona la tarde del 28 de octubre del año 38 para despedir a los brigadistas. Para mí fue una gran sorpresa, en medio de la pandemia, una gran dificultad en términos de investigación histórica. Mi sorpresa fue leer Mundo Obrero, Frente Rojo, El Socialista, La Vanguardia de Barcelona, El Sol, y ver que en ese desfile de despedida de las brigadas no hubo discursos, que el texto bellísimo de Dolores de despedida de las brigadas internacionales no fue un discurso, como grandes historiadores y muchos han dicho muchas veces en ese desfile de Barcelona, sino que fue un mensaje escrito, publicado por el Partido Comunista francés en francés, inglés y español en el otoño del 38, y la primera vez, ese texto se conserva en 4 o 5 bibliotecas del mundo: Londres, Zúrich, Nueva York. En España no está en ninguna. Y la primera versión escrita de ese texto de Dolores yo la he visto en una publicación que cito y que está digitalizada, una publicación del Partido Comunista francés de febrero del 39. Por tanto, allí hay una gran leyenda que no resta méritos ni a las brigadas ni a Dolores, pero que es la verdad histórica de que ese texto maravilloso, inolvidable de Dolores, fue un texto escrito de despedida a los brigadistas. Hubo un acto del partido el 1 de noviembre del 38 en Barcelona con Pepe Díaz, una comida con los brigadistas, donde Dolores da un discurso que se publica al día siguiente en Mundo Obrero. Mundo Obrero publica en octubre mensajes de muchos miembros de la dirección del partido de despedida a los brigadistas. Un mensaje de Dolores, diferente al que todos tenemos en la cabeza, y de otros dirigentes. Viene la derrota. Su hijo Rubén llega a combatir
en Cataluña en diciembre del 38 y enero del 39, es parte de la retirada republicana a Francia. Se conservan en el archivo de Dolores cartas de Rubén, que tenía en aquel momento 18 años, desde la Unión Soviética diciéndole a su madre que quería ir a España a combatir con el Ejército Popular de la República, porque si ganaba la República la guerra, él no volvería a España porque no había participado en la lucha y en el esfuerzo por la victoria. Viene el golpe de Casado, 5 de marzo del 39, Dolores está en Murcia, llega a Alicante, donde está el gobierno de Negrín, la posición justa, la posición Dakar, ahí está el gobierno de Negrín, está la dirección del Partido Comunista, y Dolores llega en coche, junto con, creo recordar, Manuel Delicado, a la zona de Elda Petrer, que es donde yo nací, en mi pueblo, y de al lado de mi pueblo se va al exilio el 6 de marzo del 39 en avioneta de Monóvar a Orán, embarco a Marsella, entrena a París, embarco a Leningrado y después a Moscú, donde llega en abril del 39. Allí participa del esfuerzo del Partido de Reflexión Autocrítica que encarga a Stalin en Internacional de explicar por qué la República había perdido la guerra y cuál había sido el papel del Partido Comunista. Viene la Segunda Guerra Mundial, la posición del partido está explicada en el libro, el Pacto Germano-Soviético, y lo que cambia todo es la invasión nazi de la Unión Soviética el domingo 22 de julio del año 41, cuando millones de soldados alemanes, 600.000 caballos, una maquinaria de guerra increíble, invade por sorpresa a la Unión Soviética y Rubén, que era teniente de Ejército Rojo, se incorpora a sus obligaciones militares. Dolores ya habla por radio a partir de julio del 41, se crea la Pirenaica. Al día siguiente de la invasión alemana, la Internacional ordena crear emisoras de radio y por eso la Pirenaica nace en julio del 41, ahora hace 80 años. Y la tarea de Dolores, que es parte de la evacuación de Moscú en octubre del 41, en trenes, una evacuación dramática, que su hija Maya cuenta en las memorias inéditas que he podido consultar, también lo contó Dolores y Irene Falcón, son sacados en tren miles de personas de Moscú hacia el interior de la Unión Soviética. Y Dolores, como los dirigentes, la mayor parte de los dirigentes de la Internacional, va a Ufa, a la ciudad de Ufa, en la República de Bashkiria, en los Urales, donde las temperaturas son de menos 40 grados bajo cero. De hecho, hay una carta de Dolores que le manda a Pepe Díaz: aquí estamos con los bigotes helados, los árboles helados y todo helado a menos 40 grados bajo cero, ¿no? Desde allí habla por la Pirenaica y por las emisoras soviéticas. Hay un montón de discursos suyos que se conservan manuscritos en el archivo del partido y en su archivo personal. Muchos se publican en ruso. Aquí hay en la portada un folleto. Otros se publican en Cuba. Y para ella, evidentemente, hay dos momentos, este es en ruso, por ejemplo, y para ella es un discurso de las mujeres soviéticas. Hay dos momentos duros en aquel tiempo. La muerte de Pepe Díaz, como sabéis, muy enfermo, en circunstancias dramáticas, en Tiflis, que llevará después, el año 44, un proceso muy duro de depuración de Jesús Hernández y Enrique Castro Delgado. Y la muerte de Rubén en Stalingrado, el 3 de septiembre del año 42. Las tropas nazis llegan a las puertas de Stalingrado en agosto del año 42. Son 400.000 soldados alemanes, más otras decenas de miles de soldados de regímenes fascistas. Y en Stalingrado, para defender la ciudad a orillas del Volga, hay 40.000 defensores del Ejército Rojo, entre ellos Rubén Ruiz Ibarruri, que cae herido, que le llevan a una escuela transformada en enfermería. Una enfermera rusa soviética, Tatiana, le hace una transfusión de sangre, pero muere el 3 de septiembre y es Khrushchev el que le comunica a Dolores la noticia. El testimonio de su hija Maya, de Irene Falcón, sobre evidentemente el dolor de Dolores de perder a su hijo en esas circunstancias, bueno, fue lo que le marcó el resto de su vida. Mantuvo siempre correspondencia con una gran cantidad de personas de la Unión Soviética en relación con su hijo, fábricas, trabajadores que le escribían, libros que se publicaban sobre Rubén, que fue el único español que obtuvo el reconocimiento, la condecoración de héroe de la Unión Soviética. Título que merecieron 5.500 y pico personas, pero solo Rubén fue el único español. De los muchos héroes españoles, republicanos, comunistas que combatieron en el Ejército Rojo, él tuvo ese título. Lo conserva su nieta, la sobrina de Rubén, nieta de Dolores, Lola, en Madrid. Es muy impresionante ver el diploma y toda la condecoración en una cajita roja. Muy impresionante. Rubén tenía 22 años y evidentemente, por ser hijo de quien era,
podía haber sido, siendo teniente del Ejército Rojo, bueno, no arriesgar la vida, permanecer en la retaguardia. Él quiso combatir. La última carta que se conserva a su madre es del 13 de agosto del 42 desde Stalingrado. Le dice: estoy en la ciudad donde me formé como aviador. Ese muchacho que tiene una ficha autobiográfica muy bonita que cito en el libro, de cómo fue su vida en Gallarta, después en Madrid, de sus convicciones comunistas y revolucionarias, murió como un héroe en Stalingrado, y bueno, esa pena a su madre le duró toda la vida, pero la vida seguía, la vida y la guerra. Dolores habla por las radios soviéticas el 11 de octubre, un mes y pico después de la muerte de Rubén, y con un mensaje titulado Stalingrado, faro del mundo. Era en ese momento cuando Pablo Neruda publica en México Canto de amor a Stalingrado, un poema memorable que, por cierto, lo publicó el PC. Ese poema lo publicó Ediciones España Popular en México, es decir, el Partido Comunista de España publicó ese gran poema de Neruda que dice al final: nací para cantar a Stalingrado. Y la única carta que se conserva entre Neruda y Dolores, no hay nada en el archivo histórico del partido ni en el archivo de Dolores, y nada tampoco en el archivo de la Fundación Pablo Neruda, es un telegrama de Neruda con otros camaradas chilenos y españoles desde México a Dolores cuando muere Rubén. Rubén, que está enterrado en la Avenida de los Héroes de Stalingrado, y allí llegó Neruda el año 49 por primera vez a la Unión Soviética y puso una corona de flores ante la tumba de Rubén Ruiz Ibarruri. Dolores vuelve a Francia el año 45, tras despedirse de Stalin en el Kremlin, después de la conferencia de Yalta, en un viaje larguísimo por tierra y por mar, y llega a Francia con la esperanza de todo el exilio republicano de que efectivamente la derrota de Hitler y Mussolini llevará a la derrota de Franco. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Churchill primero y después Estados Unidos entendieron que Franco iba a ser un aliado muy bueno en lo que venía, que era la Guerra Fría. Hay un par de años que Dolores está entre Toulouse y París, y que hay mítines impresionantes del partido en Toulouse, sobre todo, y esa esperanza que acaba en el año 47 con la ruptura de los gobiernos de coalición antifascista en Europa Occidental, que acaba definitivamente en el año 50 cuando el partido se legalizado en Francia y deportado a sus militantes, y que llevan a un alargamiento de la dictadura y el inicio de la Guerra Fría. Años 50 muy difíciles para la historia del partido, con episodios muy duros: la muerte de Stalin, el 20 Congreso del PQS el año 56, que se da después de la entrada de España en las Naciones Unidas con el voto favorable de los países socialistas y de la Unión Soviética, a cambio de que la ONU también aceptara a otros países socialistas, y eso lleva en una reunión muy importante del partido en Bucarest en la primavera del 56, al ascenso de Santiago Carrillo al secretario de organización, la declaración pública de la nueva política de reconciliación nacional. Dolores tiene un discurso del año 43 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde habla de la reconciliación nacional de los españoles. En ese momento la Internacional tiene un discurso muy amplio de buscar la alianza con sectores incluso de la burguesía, evidentemente no fascista, para derrotar al nazismo. Ya hay textos de Dolores del año 43 que hablan de la reconciliación nacional, pero es a partir del año 56 cuando el partido, también las circunstancias de España, con las huelgas de los universitarios en Madrid y los primeros destellos en el catolicismo, el Felipe, la OAC, la JOC, de sectores que se van moviendo hacia la alianza con las fuerzas democráticas, bueno, se lanza esa política de reconciliación nacional. Llega, como decía el camarada, el relevo de Dolores en el 6º Congreso del partido, pasa a ser la presidenta con un papel simbólico pero muy importante. Un partido diseminado por todo el mundo, en Europa Oriental, Europa Occidental, el norte de África, América, la lucha clandestina en España, la persecución, la represión. La figura de Dolores es la figura que une a los comunistas y que da fuerza a los comunistas para luchar. Son conmovedores los testimonios de los camaradas que fueron fusilados en los años 40 y 50, que en las últimas cartas a sus familiares mencionan a Dolores. De hecho, por ejemplo, Cristino García Granda, héroe de la resistencia francesa, fusilado por Franco en invierno del 46, en la carta que manda a la dirección del partido dice que Dolores, eres nuestra bandera de lucha. Bueno, en los años 60, la voz de Dolores llega a España en el momento de la etapa dorada de la Pirenaica, a través de la Pirenaica en las huelgas de Asturias, la campaña para salvar a Julián Grimau. La figura de Dolores es muy importante
en la discusión con Semprún y Claudín el año 64, muy importante para unir al partido cuando el PC rechaza la invasión de Checoslovaquia el año 68, muy importante el año 71 en el mitin de París, a donde llegan 50.000 militantes y 50.000 españoles a escuchar a Dolores por primera vez en 25 años en Europa Occidental, y ella tiene también un papel simbólico. En la etapa final de la dictadura y la transición es Carrillo y su equipo los que negocian los acuerdos con Suárez que llevan a la legalización del partido, y Dolores sigue viviendo en Moscú hasta el 13 de mayo del 77, cuando por fin le dan el pasaporte. Ella vivió con una verdadera angustia aquel último año en Moscú porque pensaba que no iba a volver a España. Ella creía que después de la muerte de Franco todo iría más rápido y vivió con verdadera angustia. Su nieta me contaba que muchas noches lloraba porque pensaba que no podría volver a España. Recordemos que el camarada Antonio Mige, sevillano, murió en París en septiembre del 76. Sus restos ya fueron trasladados en aquel momento a Sevilla, pero murió en el destierro. Murió sin poder volver a España. Dolores sigue siendo la que llama a los comunistas y las comunistas a militar en las filas del PC. A decir que el Partido Comunista de España es el partido de los y las comunistas en España. Por eso se alegra de que el partido de Ignacio Gallego esté dentro de la Izquierda Unida del año 86, o que Enrique Lister vuelva a militar en el PC tras la salida de Carrillo el año también 86. Todos recordamos también su funeral impresionante. En las cajas de telegramas de condolencias y de reconocimiento a Dolores cuando muere son varias cajas con telegramas y telegramas de todas partes del mundo, y también la correspondencia de cuando ella regresa a España. Hay una gran cantidad de cartas que recibe de gente anónima que le recuerdan hechos de cuando la guerra. Hubo incluso un señor que le propuso matrimonio cuando muere Julián Ruiz en agosto del 77, le manda una carta pidiéndole matrimonio a Dolores. Bueno, una correspondencia inmensa, ¿no? Y también con muchas personalidades de dentro y fuera de España. Bueno, en el centenario del partido de Pepe y de Dolores, como se decía en el exilio, son figuras que tenemos que mantener vivas. Esa historia de nuestro partido, que se representan esas figuras tan importantes, pero que van mucho más allá de Dolores y de Pepe, y todos conocemos una gran cantidad de camaradas que merecen ser recordados en este centenario. Un partido vivo, un partido con futuro, y que tenemos que ser capaces de transmitir a la gente más joven la historia de España, que no se puede entender sin la lucha de los y las comunistas, y yo espero que mi libro sirva para eso. Muchas gracias.